Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. A eso. Quiero dar la bienvenida ahora a las personas que nos sintonizan desde YouTube. Muy contentos, muy alegre de estar esta mañana acá. Vamos a entrar de una vez a la prédica. El tema que nos compete hoy es su obra, perdón, justificación y fidelidad. Perdón, justificación y fidelidad. Hemos estado, si usted está familiarizado con Visión de Fe, hemos estado hablando de una serie que le llamamos la serie de El Hijo. Y hemos hablado de lo que implica ese título, que es un decreto escritural. Hemos demostrado la divinidad de ello. Hemos hablado de la función. La semana pasada hablábamos de la incorruptibilidad del Mesías. Y hoy es la penúltima estación en esta serie. Hoy queremos hablar de su obra. Y la próxima semana, para que usted tenga un registro completo, también con un tema de responsabilidad, queremos hablar de la consecuencia de ignorar la obra de Jesús, ¿verdad? Así que no es amenaza. Agradezco mucho las palabras de Mónica, que decía que tenemos cosas interesantes para compartir, pero que sea Dios el que nos dirija y nos hable esta mañana. Vamos a tomar la lectura desde Hechos capítulo 3, versículo 38. Si me acompaña a leer, dice: por tanto, hermanos, si me pueden poner el cronómetro, lo agradecería. Sepan que por medio de Él, es decir, de Jesús, les es anunciado el perdón de pecados. Y que, verso 39, de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que exhibe fidelidad es justificado. Quiero decir que siempre es un reto comparar cómo traducimos nosotros los versículos acá versus lo que las traducciones convencionales ponen, y que si usted lo compara con su Biblia algunas veces estará un poquito distinto. Nosotros no estamos iniciando una secta nueva, pero sí tenemos un compromiso con la literalidad de la Biblia. Y sí tenemos un compromiso con no expresar una idea nuestra a la hora de colocar los versículos. Por eso es que están allí, y luego me quiero explicar en tres enunciados. El tema de hoy se explica en tres enunciados. En primer lugar, el perdón de pecados. En segundo lugar, la justificación. Y en tercer lugar, lo que le coloqué ahí como exhibir fidelidad. No, ni sé qué dice en las traducciones convencionales, creo que dicen los que creen, creo yo. Pero bueno, ya me explicaré y ya usted podrá tener una mejor claridad de eso. Así que vamos al primer segmento, el perdón de pecados. Perdón de pecados, perdón de pecados. La iglesia, especialmente en los últimos 150 años, fue muy enfática en decir, por la iglesia no me refiero a esta, me refiero al gran conglomerado, fue muy enfática en decir que Jesús ha venido a perdonar nuestros pecados. Y eso es completamente cierto y 100% verdad. Pero como sucede con muchos otros conceptos, cuando los repetimos y se vuelve un automatismo para nosotros, perdemos la dimensión de lo que eso implica o significa. Y entonces hoy queremos hacer un pequeño repaso para
entender cuál es el problema humano, el perdón de los pecados. El pecado es un problema humano, pero yo quiero hacer una lectura de la situación de esta manera. Y es que, ¿dónde empezó el mal? Porque la intención de Dios nunca fue el mal, nunca fue que se viviera el mal. O sea, cuando Dios empieza a hacer su creación, si usted lee el capítulo 1 de Génesis, se va a dar cuenta que normalmente concluía y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. La intención y el plan original de Dios es que era bueno. Pero para que esto bueno permaneciera, Dios le había dicho al humano que podían comer y disfrutar de los placeres de un jardín que Él había plantado para ellos, el jardín del Edén. Eso lo conocemos todos. Y en ese jardín la idea era que ellos podían vivir una vida plena. Ahora, solo tenía una instrucción negativa, todas las demás eran positivas. O no voy a decir negativa porque da una connotación no buena, sino una instrucción que se había dicho en función de un no. Es como usted le dice a su hijo, no ponga las manos en la estufa. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno porque le salva a su hijo de quemarse las manos. Así que la instrucción era, no deben comer de otro conocimiento. Ustedes tienen que casarse con el conocimiento que yo les voy a revelar. Ustedes tienen que depender de mí. Ese es el árbol de la vida. Pero hay otro conocimiento, y así se llama literalmente, el árbol del otro conocimiento, bien y mal. Y esa ya es una sugerencia de el Satanás. Y como ustedes bien saben, la historia no la tengo que contar, pues el hombre come y desobedece así. Esta desobediencia humana a la palabra de Dios permitió que el mal, la temporalidad y la muerte y todos los problemas posibles entraran al mundo. ¿Y por qué Dios permitió eso? Bueno, el humano lo trajo, pero lo que pasa es que si Dios no hubiera permitido eso, hubiera tenido que hacer una erase, borrar, y nos hubiera raído a la raza humana. Pero Él quería restaurar a la raza humana, algo que no quiso hacer con Satanás. Entonces Dios quería restaurar a la raza humana, pero hay un asunto ahí. Dios es justicia. Dios es justicia. Entonces Dios no puede absolver, porque Él es justo. Su justicia no le permite a Él absolver a alguien sin que se pague el precio de esa falta. ¿Me doy a entender? Es decir, Dios no va a absolver, va a quitarle la culpabilidad a alguien solo porque sí, por milagro, como a veces pensamos que son las cosas. No. Todo lo que vivimos es un proceso de justicia. Es un proceso de justicia. Entonces Dios tenía que permitir que existiera un espacio en donde el mal existiera, en donde el mal viviera, y que Él, de alguna forma, porque lo normal, hermanos, es que muriéramos. Lo normal es que naciéramos muertos. Lo normal es que viviéramos una vida negativa. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, decidió restaurar y rescatar a algunas personas de esta creación, no a todas, a algunas de estas personas. Y en eso Él prepara un plan, y ese plan es la narrativa bíblica. Ese plan se destaca en la Biblia. Entonces, ¿cuál fue el efecto de lo que nosotros llamamos pecado? Romanos capítulo 3, 23 nos dice, porque todos pecaron. ¿Cómo así? ¿Cómo así todos pecaron? Bueno, lo que la Escritura está diciendo es que todos nacimos pecadores. Todos somos descendientes del Adán.
y nacimos pecadores, nacimos con pecado, todos nacimos con pecado. Y el pecado es muerte, el pecado es el mal. Pero la gracia de Dios, está escrito en otro lugar, es vida eterna. Así que Dios tenía un antídoto, tenía una mejor manera. Pero repito, no se va a saltar el proceso de justicia que tiene que seguir. Porque Dios es un Dios justo. Muy bien, Dios es un Dios justo. Su justicia no puede renunciar a ella. Así como yo no puedo renunciar a ser humano y decir, y aquí aprovecho para decir cosas que tal vez no hubiera decir, ¿verdad? ¿Saben qué? Yo soy un marciano en un cuerpo de terrícola, así me siento. Yo soy de otro mundo. Yo no puedo decir eso. Hoy se dicen muchas cosas, ¿verdad? Son de una forma y dicen que nacieron de otra forma y que son, ya usted sabe a qué me refiero, ¿no? Entonces, no, yo soy un hijo de Adán. Y si soy hijo de Adán, yo pequé. Nací pecaminoso. Ahora, la desobediencia, voy a llamarle así, tuvo 3 efectos en todos nosotros. 3 efectos. Número uno, por naturaleza, por ósmosis, porque así somos, valga la redundancia, rebeldes a el orden de Dios. Dios tiene un orden. Dios compartió un orden. Miren, jóvenes, las cosas se hacen así. Por ejemplo, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. El humano dice, usted no sabe cómo fue mi padre y cómo fue mi madre. Nos traumaron. Levante la mano el padre aquí que nunca traumó a sus hijos. Y le voy a decir que es un mentiroso. Todos traumamos a nuestros hijos. Yo tengo un montón de hijos traumados. No, hombre, más. Es que no somos perfectos. Hemos hecho daño. Pero eso no implica ni da al hijo una ventana para decir yo no voy a honrar a mis padres. ¿Cómo se llama eso? Nosotros, por nuestra experiencia, por nuestras percepciones, por nuestra vista, por nuestro oído, por lo que sentimos, entonces decimos, nos revelamos automáticamente a la palabra de Dios. Esa es la primera consecuencia. Nosotros somos rebeldes. Él manda, el orden divino dice tal cosa y nosotros por automatismo humano vamos en contra de esa cosa. Esa es la primera consecuencia. Segunda consecuencia. Dice un dicho, errar es de humanos. Entonces Dios dijo, este es el orden, jóvenes. Y nosotros, aunque tengamos la mejor de las intenciones, caemos corto de ese orden, porque somos errantes. No en función de andar ahí errando, sino en función de cometer errores. No le damos la talla a lo que Dios es. De hecho, esta palabra normalmente la traducen como pecado, pero pecado son estas 3 cosas, o son el resultado de la desobediencia. Y número 3, el tercer resultado de haber desobedecido a Dios fue que nos inhabilitamos de la relación con Dios. Nos inhabilitamos. Nos volvimos enemigos de Dios, quedamos inhabilitados. Lamentablemente, muchas Biblias traducen la palabra inhabilitación como impureza. Entonces uno piensa que es como algo como estar sucio. No, es que la persona que estaba inhabilitada no podía ir a donde estaba Dios, a donde estaban las representaciones de Dios a pedir perdón. No podía. No tenía acceso al perdón. ¿Recuerda usted que Jesús sanó en algunas ocasiones a algunas personas con una enfermedad cutánea? Lo mal traducen como lepra, no es lepra, es una enfermedad cutánea que inhabilitaba a la persona. Etcétera. Esta gente
tenía una inhabilitación de poder ir al templo a donde podían pedir perdón por sus pecados. Entonces ni siquiera tenían acceso al perdón. Nosotros, como consecuencia de ser humanos, no tenemos acceso al perdón. No lo teníamos. No lo teníamos. El perdón es una idea de Dios. El perdón de nuestros pecados es una idea de Dios. Tengo competencia por ahí, ¿verdad? El perdón es una idea de Dios. No se puede pensar en que uno es merecedor de perdón. No, es una idea de Dios. Y entonces, somos automáticamente contrarios al orden de Dios. Es decir, nos rebelamos al orden de Dios, no le damos al blanco y estamos fuera del acceso. Eso fue el resultado del humano. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios vino a perdonar nuestros pecados, es porque Él venía, como bien lo mencionamos, Dios, a alguien que pecó no le puede decir, ya mijito, lo perdono. No, porque Él es justo. Entonces Él venía a pagar el precio de poder perdonar pecados. Y por eso tenía Él que ser. ¿Cuál era la culpa del pecado? La paga del pecado es la. ¿Y qué fue lo que hizo Dios por nosotros? Siendo Él no pecador. Murió. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Se llama reconciliación. Así que el perdón de los pecados, es el primer aspecto de la reconciliación. ¿Qué hace Dios? Dios paga el hecho de que nos toca morir. Dios paga el hecho de que nosotros no tenemos acceso al perdón. Entonces Él lo paga por nosotros, para podernos perdonar. Eso es el perdón de pecados. Segundo eje de la reconciliación es la justificación, que es nuestro segundo tema de hoy, nuestro segundo paso de hoy. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de ley, ahí no dice aparte de la ley, ahí dice aparte de ley, es decir, de cualquier sistema de pensamiento, la justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Cómo así? Sí, la justicia de Dios de una vez vino a la tierra, como estaba testificada por la ley, ahí sí es la ley de Dios. Y por los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios tiene una palabra que se conocía en el momento de Jesús como la ley y como los profetas, que daban testimonio de que la justicia de Dios se iba a manifestar. ¿Qué quiere decir manifestar en este contexto? Quiere decir que se iba a personalizar, quiere decir que iba a tomar una forma humana. O sea, la justicia de Dios es Jesús. Jesús es la justicia de Dios. Es el segundo eje de la reconciliación. ¿Por qué? Porque el primero, el perdón de pecados, me salva a mí de la muerte eterna. Pero el segundo eje me pone en amistad con Él. ¿Por qué? Porque Él me va a dar, me va a imputar su justicia. ¿Por qué? Porque Él toma el juicio que me correspondía a mí, lo toma sobre Él y nos reconcilia. Así que el perdón de los pecados, vimos que es. Él viene y lo primero que hace con su sacrificio es perdonarnos. De tal forma, una sola vez y para siempre, que Él carga con el precio de reconciliarnos. Y la segunda cosa, carga con el precio de justificarnos, de imputarnos su justicia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir una alfombra blanca para entrar al perdón de Él, para estar amistados con Él. A veces no nos damos cuenta, queridos hermanos, pero cuando usted ora, ¿cuántos de aquí oran? Levanten, no son bromas, no lo levanten. Pero cuando usted ora,
usted recibe una audiencia. Oiga esto. Hace muchos años ayudé a un amigo misionero a traer unos artículos de higiene para niños en el occidente del país. Era un gobierno de los 90, así que yo fui a gestionarlo a Casa Presidencial y después conocíamos a alguien ahí y después de mucho entablar contacto, no fue fácil, buscamos, yo fui a tocar varias puertas, me atendieron y cuando la primera dama que conocía a mis papás, me conocía a mí y seguramente por eso me atendió, porque si yo voy a Casa Presidencial a decir, usted no sabe quién soy yo soy Vladimiro Vázquez, me van a regalar un tubito para que me vaya por él. Yo no tengo audiencia en Casa Presidencial. Pero en ese momento, después de mucho esfuerzo, nos dieron audiencia. Y se levanta a imponer las manos y los guaruras. Usted se puede imaginar ese momento de tensión. Le dije, mira, mano, aquí sí eso de imponer manos, no, tranquilo. Pero nos costó mucho tener audiencia. Con la primera dama del país, con el presidente nunca la tuvimos. Pero gracias a Dios se logró el objetivo. Si yo voy hoy en día a pedir audiencia a Casa Presidencial, me voy a morir antes de que me den la audiencia. Porque así es. A pesar de que supuestamente son servidores públicos. La tenemos mal. Ellos deberían de trabajar para nosotros según la Constitución. Bueno, olvídese eso, ya me puse bravo. La tenemos al revés. Pero no me van a dar audiencia. Pero cuando yo oro, piensen esto, por favor. Cuando yo oro, hemos rebajado la oración a algo insignificante. Pero cuando yo oro, cuando yo cierro mis ojos y tengo la intención de hablarle a Dios, yo tengo una audiencia automática, imparable, una audiencia que nadie la puede detener con el amo del universo. Tenga usted en mente eso. Que la oración es una audiencia con el amo del universo. Y si usted se presenta con el amo del universo, debería de ser inteligente en cómo se presenta como el amo del universo, porque esa presentación puede transformar su vida. Pero si usted se presenta, debe de llevar una carta de ¿qué? Que respalde lo que usted va a solicitar. ¿Cómo se llama esa carta? El perdón de pecados. El hecho de estar bien con Dios. Esa es la carta. Entonces, ¿qué es justificación? Es la carta. Es que yo pueda decir, Padre, y el Dios del universo que está en el cielo diga, hablemos, dime. Pero si yo digo, Señor, mira, esta me está, no sé qué. Imagínense llegar con si sí me dieran audiencia con el Señor que está hoy, y yo llego a decirle, mi mujer es fea conmigo. Me va a mandar con un psicólogo, no procede. Pero si yo llego a decirle al Todopoderoso, yo soy malo con mi mujer, Él es todo oídos. Ve el enfoque, porque el enfoque tiene que ser la justificación. Si yo llego a decir, me odian, pero si llego a decir, Señor, perdóname, transfórmame, cámbiame, Él es todo oídos, porque el punto es conmigo. ¿Por qué? Porque Él me imputó su justicia, porque Él me colocó su justicia. Ese es el otro eje de la reconciliación.
Aterricemos en la fidelidad entonces. ¿Qué es exhibir fidelidad? Porque exhibir fidelidad es un concepto bíblico. Lo que pasa es que lo traducen como creer o tener fe, pero yo lo quiero explicar un poquito hoy, espero que esto le ayude. El versículo que nos lanzó acá, en Hechos 13, 39 decía, y que de todas las cosas, que los que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que exhibe fidelidad es justificado. Voy a buscar qué significa eso o cómo traducen eso para que usted lo conecte, porque creo que esto puede ayudarlo a hacer esa conexión cada vez que usted lo vea escrito. Dice, y de todas las cosas que no pudiste ser justificados por medio de la ley de Moisés, por medio de él, dice, todo aquel que cree es justificado. El problema de eso es que lo pone como una acción mía. Si yo creo, soy justificado. Bueno, yo creo que Dios puede convertir esta agua en vino ahora. ¿Eso me hace justificado a mí? Cualquier creencia que yo tengo me vuelve... No, es que lo que a mí me hace justificado es lo que Él hizo. Es que Él dio su vida por mí. El verbo creer en la Biblia no existe. No existe. No hay un verbo creer. Se nos traduce como creer, pero el verbo es el verbo amán. Y amán es instruir, educar. Entonces, Dios viene a la tierra y lo que Dios hace e hizo desde siempre, en primer lugar es perdonarme, justificarme, pero ahora, ¿qué sucede conmigo? Bueno, yo tengo que conectar que Él tiene una forma de vida para mí y debo de aprender a vivir en esa forma. La Biblia es muy creativa, le ama estar en sus caminos, guardar sus mandamientos, le ama vivir para Él, le llama servirlo a Él, le llama adoración. Es como le llama la Biblia. La adoración no tiene que ver con música, la oración tiene que ver conmigo doblegando mi corazón para vivir como Dios ha dicho. Que le cantemos es un agregado, pero eso no es adoración, eso es cantarle a Él. Adorar es doblegarme para lo que Él me está enseñando. Y Dios es tan bueno que tiene maternal, y la educación en Él nunca acaba. Y nos guía. Y cada quien, Dios lo va llevando en el nivel que va. Pero tenemos que dejarnos educar. Romanos capítulo 3, 22 lo dice así. Esta justicia de Dios, ¿de quién es la justicia? De Dios, por medio de la fidelidad, porque es por medio de Él. Lamentablemente, y esa sí la busqué, dice, en muchas Biblias dice, por medio de la fe en Cristo. Ahí no dice en, ahí dice de. La fidelidad de, porque la fidelidad no es mía, la fidelidad fue algo que Él hizo, de venir a cumplir sus promesas. Desde siempre Él dijo, se lo dijo a Eva en el primer momento, tu simiente le aplastará la cabeza a la serpiente. Y eso fue precisamente lo que pasó en la cruz. La simiente, no la descendencia, la simiente de la mujer, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, vino a la tierra y en el madero le aplastó la cabeza al pecado para darnos vida. Le aplastó, acabó con eso, acabó con el derecho que Él tenía. No acabó con el mal, pero sí que lo acabó hacia nosotros. Y entonces, a partir de ahí, Él empieza a decir cómo vive la vida alguien
que es llamado por Dios. Lo leo de nuevo. Esta justicia de Dios, la justicia de Dios, que es lo que Él espera que usted haga, es por medio de la fidelidad de Jesucristo. Es decir, nosotros no es un sistema de creencias, no es una concentración mental, si yo creo. No, es Él que me lleva a mí, porque Él tiene una educación, a comportarme, a empezar a ser como Él. Por eso la Biblia habla de la estatura del varón perfecto, que es Él, que yo debo crecer cada vez. La fidelidad es un proceso educativo. Lo que traduce en sus Biblias por creer o por fe, queridos hermanos, en el lenguaje verdaderamente original de la Biblia, es la educación de cada vez ir siendo más como Jesús. Y está desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y ahí está todo lo que Él espera que usted haga. Y es un proceso. Le pongo un pequeño ejemplo. Dios tiene un proceso. Ese proceso no es el que nos imaginamos. Ese proceso no es subjetivo. Ese proceso es su palabra, su palabra, su palabra. Ese proceso usted no lo va a cambiar orando. Por ejemplo, la oración es para otra cosa. Hemos hablado ya de la oración. Proverbios 28:13, por ahí dice, lo confirmo después porque no creo que sea esa: aquel que cierra su oído para no escuchar la fidelidad, la verdad, la educación, la ley, dice ahí, del Señor, su oración se convierte en abominación. Así dice. Así que si usted ora desde la desobediencia, ya puede ver por qué no tiene resultados. ¿Me voy a entender? A veces no tenemos resultados cuando nos presentamos porque oramos desde la abominación. Aquel que aparta su oído, literalmente dice, de no escuchar la Torá, la ley, su oración también es abominación. Su oración también es abominación. ¿Qué está diciendo? Que si yo menosprecio la educación de Dios, el proceso de transformación de Dios a mi vida, que está escrito en su palabra, cuando yo quiera saltarme las trancas con una oración, no va a funcionar. Dios me va a devolver a caminar en la educación. O no, ¿verdad? Pero entonces me voy a estar quebrando la cara. Me doy a entender, queridos hermanos. Entonces, esto es la fidelidad. Pero le dije que le iba a poner un ejemplo, ¿verdad? 28:9, muchas gracias. 28:9 de Proverbios, usted lo puede buscar. O sea, si era 28, ¿verdad? Ese me lo voy a aprender de memoria. Pero le pongo un ejemplo. Para los que estamos hoy congregados, sea virtual o sea presencialmente, congregarse, es decir, a la iglesia, es decir, sintonizarnos esta mañana, no salva. Eso es, no salva. ¿Quién nos salvó? Cristo. Congregarse no salva. ¿Estamos claros en eso? Dígale a su vecino, el hecho que estás aquí no te garantiza la salvación. Congregarse no salva. Pero si metemos la fidelidad, ahora escuche, los salvos se congregan. Congregarse no salva, pero los salvos se congregan. Aquel que dice, no, yo sí soy salvo, pero nunca voy a congregarme. I don't know, man. I really don't know what's going on with that person. No sé qué está pasando ahí. Eso fue lo que dije. ¿Verdad? Los salvos, los congregarse no salva, pero la educación divina me dice que los salvos se congregan. ¿Me voy a entender? Ok, mire, ¿por qué? Porque Hebreos 10:24 dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor.
¿Para qué nos congregamos? Para por lo menos tener la consideración de cómo nos vamos a estimular el amor. El amor aquí no es I love you baby. No. El amor en la Biblia casi nunca es I love you baby. El amor en la Biblia es buscar la voluntad de Dios sobre esa persona. Ese es el amor. En la Biblia, ¿verdad? Yo no estoy hablando de para nosotros. En la Biblia, el amor de Dios es buscar, o el amor es buscar la voluntad de Dios para esa persona. Se lo puedo mostrar, pero ahorita no tengo el tiempo. Entonces dice ahí, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor. Es decir, a las buenas obras. Esa es la razón de congregarnos. Porque por eso el versículo 25 dice, por eso no nos dejamos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento. Sino exhortándonos y mucho más al ver que el día del Señor se acerca. Entonces, repito, el orden de Dios, los mandamientos de Dios no nos salvan. Nos salva Él por su gracia. Nos salva Él por amor. Nos salvó Él por su fidelidad. Pero los salvos buscan tener la palabra de Dios como el norte en sus vidas. Buscan someter incluso sus más profundos pensamientos, sentimientos, emociones o pasiones humanas a lo que Dios ha dicho. Porque para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Dios no te dio el Espíritu Santo para que... Y si te pones así, qué buena onda. Y si te caes, qué buena onda. Y si te sale aceite, oro, ahí me compartes algo, lo que tú quieras. Eso está bien, pero no te lo dio para eso. Te lo dio para que tengas el poder de guardar la palabra de Dios en tu vida. Para eso es el Espíritu Santo. O lo que nosotros entendemos como Espíritu Santo. Y no, mis queridos hermanos, hoy no estoy enojado, hoy estoy contento. Así que, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos mucho más al ver que el día se acerca. Para aterrizar esta prédica diré que podríamos seguir descubriendo o describiendo la obra de Jesús y no acabaríamos. Es mucha. Hoy queríamos transmitir que hemos sido perdonados, pero yo quería que usted supiera de qué. Queríamos que usted conectara qué es ser justificado. Cuando usted ve que en la Biblia dice Noé era justo, Noé no era justo. Noé lo estaban justificando. Dios le estaba dando su justicia, por eso Noé pudo hacer lo que hacía. Cuando usted ve que Abraham era justo, Abraham no era justo por sí mismo, no se lo ganó Abraham, Dios le estaba dando su justicia, porque nuestras vidas. Querido hermano, voy a decir unas palabras que son duras. Si tu cristianismo no te está cambiando, no es el de la Biblia. Si tu venir a la iglesia no te está diciendo que no estás haciendo bien, no es el de la iglesia. No es el de la Biblia, perdón. No es el de la Biblia. Si tu cristianismo no te está retando porque no vas a la palabra de Dios a ver qué es lo que Dios espera de ti, tienes una creencia, tienes un buen grupo, pero no tienes una iglesia de Cristo, no tienes una iglesia de Dios. Tienes que entender, por el amor de Dios, perdona que lo diga así, pero yo también me lo estoy diciendo a mí, tenemos que entender que lo que Dios espera es que nos convirtamos como Él, que nos hagamos como Él. Y sí, aun si eso sobrepasa cómo me siento, y aun si eso va en contra de lo que pienso, de mis valores, no, aún en contra de eso, porque Dios te salvó para ser su siervo. Eso es lo que es ser hijo. Yo estoy en contra de la teología de los príncipes y de las princesas. ¿Cuál es esa teología? Mi padre es Dios, es el rey, y yo me merezco. Mangos, hermano.
Yo lo que merezco es el desprecio y la muerte, pero Él me salvó y me ha dado gracia. Mi respuesta es que debiera de vivir agradecido todos los días porque Él me salvó, porque Él me rescató y dispuesto a someterme a la educación de su palabra. Qué bueno que les gustó. Estaba preocupado y yo espero que nunca usted traiga piedras aquí a la iglesia. Y espero que usted no se desconecte, Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más penetrante que cualquier espada. Y debe de producir un cambio, porque separa lo tangible de lo intangible. Separa la mente del cuerpo. Llega hasta hacer eso para decirte, así debemos de vivir. Hoy por hoy, lo que se predica, ya me debería callar, pero solo termino con esto. Hoy por hoy lo que predica es, eres un campeón, Dios te va a bendecir, Dios te quiere prosperar. Y tal vez sí, pero no ayuda eso. Eso no ayuda, eso no transforma. Y Dios está en el negocio de transformar tu vida a la estatura del varón perfecto. Que cada vez seamos mejor, que cada vez seamos más como Él, que cada vez vivamos apegados a su palabra. Mejor oremos, cierre sus ojos, porque si no va a seguir, ya me di cuerda a mí mismo. Así que cierre sus ojos, por favor, y tenga un momento de reflexión. Hasta pena me da invitarlo a recibir a Jesús, a los que no han recibido a Jesús, pero quiero hacerlo desde la plataforma de la verdad, porque a veces mucha gente recibe a Cristo sin saber que ha recibido a Cristo. Así no se recibe a Cristo, porque Dios está llamando. Y lo que quiero decirte esta mañana es que si tú estás sintonizando este mensaje, si tú estás acá seguramente y nunca has hecho a Jesús el Señor de tu vida, seguramente Dios te está llamando a ti. Por eso estás acá, por eso te ha traído, por eso llegó esto a ti. O cualquier cosa que te llegue en donde te hablan de Dios, Dios te está llamando, cualquier cosa. A lo mejor tú estás en TikTok o cualquier otra cosa, viendo reels y viendo cosas, y de repente pum, aparece un mensaje de Dios. Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te está llamando. Dios está en el negocio de llamarnos. Hay que responderle a Dios. Conozco el testimonio de alguien que estaba, eso es en los Estados Unidos, en un lugar de pornografía, y alguien le dijo ahí, ¿qué estás haciendo aquí? Yo también estoy mal acá. Y se arrepintieron. Dios está en el negocio de amar. No importa dónde tú estás o cómo. Si tú nunca has recibido a Jesús, hoy es un buen día para recibirlo. Pero si tú ya lo recibiste, la invitación esta mañana es a exhibir fidelidad, a exhibir tu salvación, a demostrar tu salvación. Hermano, el mundo nos ha mentido. Dice que la fe es algo personal. No es personal. Se demuestra, se vive, se enseña. La fe, la verdadera fe, es la fidelidad de Dios. Es intencionalmente proyectada hacia afuera. Por eso los apóstoles dijeron, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos callar, porque el Rey de Reyes lo demanda de nosotros. Quiero que escuchemos esta canción porque es completamente cierto. Ya la cantábamos en la adoración.
corazones delante de ti. Nos has perdonado nuestros pecados. Señor, nos has hecho y nos has puesto en una posición de ser tus hijos, de ser tu pueblo. Hoy tú eres nuestro Dios. Señor, ayúdanos a entender qué significa exhibir eso. En primer lugar, para nosotros. Señor, muchas veces podemos pensar que cada uno de nosotros es su peor enemigo. Pero nos presentamos delante de ti con nuestra humanidad. Somos imperfectos. Señor, hemos entendido y conectado que por nuestros propios medios no lo podemos hacer. Por eso hoy venimos a pedirte tu intervención. Queremos reconocer que por el hecho de haber creído en tu Hijo, tú has puesto en nosotros el poder de la santidad, el poder de acoplarnos para seguirte y ser cada vez más como tú. Esto no es un mecanismo de hombre, sino es algo que tiene que ver con los principios celestiales. Yo quiero pedirte esta mañana que tú pongas claridad en cada persona que nos sintoniza y cada persona que está acá. Que tú pongas claridad de qué es lo que esto significa. Señor, desafíanos. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a tu justificación en nosotros. Ayúdanos a ser fieles al perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a vivir una vida de fidelidad, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y en medio de cada situación y de cada circunstancia que hoy podamos estar enfrentando, pedimos una intervención tuya. Pedimos una intervención tuya. Pedimos una intervención tuya, Señor. Yo no sé qué pueda estar viviendo cada persona acá, pero si están acá, si nos están sintonizando, es porque tú les has traído para transformar sus vidas. Querido hermano, para eso te trajo Dios, para transformar tu vida. Es para transformar tu vida que Dios te tiene aquí. No es para ser parte de un grupo, no es para llevar un nombre, no es para tener un pastor. Todas esas cosas vienen, pero Dios te ha traído para ser transformado por su palabra. Por su palabra. Ese es un reto que debemos de aceptar. Y mientras Él no transforma, mientras se da ese proceso de educación, el Señor será fiel a tus necesidades, será fiel a tus circunstancias. Yo te invito a seguir al Señor en su palabra. Yo te invito a seguirlo. Te desafío a seguirlo por sobre todas las cosas. Te desafío a encontrar tu identidad en la Escritura, en su palabra, porque eso es Dios. El mundo hoy tiene muchas formas, incluso el mundo cristiano tiene muchas formas. Pero Señor, ayúdanos a volver a tu palabra, a la verdadera transformación de la vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. En el nombre de Jesús. En cada situación que ahora están viviendo mis hermanos, trae esperanza, trae una provisión, trae vida, trae vida. Señor, gracias por llamarnos. Señor, aviva el fuego del don de Dios. Es decir, aviva tu poder en cada uno de nosotros. Aviva, Señor, en esta mañana tu poder en nuestras vidas para seguirte, para ser fieles a ti, en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, para enfrentar cada situación, cada circunstancia, en el nombre de Jesús. Ánimo, Dios está contigo, no te va a dejar en esta carrera, no te va a dejar, no te vas a quedar tirado ni tirada en este desierto. Dios te va a llevar, Él va delante de ti. Compromiso contigo es por eternidad, es por eternidad. Y aunque cesemos acá, la vida continuará, porque eso fue lo que prometió. Gracias, Señor. Cada necesidad la colocamos delante de ti. Señor, trae una instrucción. Ayúdanos a ser fieles más y más cada vez, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre la tristeza, la depresión, la pobreza, la deuda,
en el nombre que es sobre cualquier dolor, cualquier daño que te hayan hecho. En ese nombre, Yahushua, Jesús, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, toma descanso para tu ser, para tu vida. Toma descanso, toma descanso. Si tienes una necesidad apremiante en esta mañana, la solución está en la Escritura. Él te va a guiar a una justa de su hija. Gracias por sintonizarnos. Estamos